Buenas tardes. Entonces vamos a empezar un nuevo capítulo en la serie Los síntomas astrológicos de la sociedad. Y este mes vamos a hablar de Libra. Vamos a hablar de nuestra parte Libra y vamos a intentar definir qué parte Libra de la sociedad está enferma y posiblemente entender por qué y cómo podríamos recuperar un poquito más de eficiencia en la expresión de esa parte. Así que Libra, la primera parte Libra que encontramos en la sociedad es, obviamente, diría, la parte de la justicia. Libra se relaciona mucho con la justicia o con ese primer, tal vez, entendimiento de la importancia de la justicia que posiblemente va a culminar más adelante bajo los efectos de Júpiter o Saturno, pero creo que esa verdadera búsqueda de la justicia empieza con nuestra parte libre. ¿Por qué? Bueno, si entendemos la justicia como la armonía de la interrelación, ¿no? O digamos, mejor dicho, si entendemos lo justo, ¿no? Porque la justicia posiblemente ya es una expresión un poquito más, no tan superior, digamos, no tan elevada, de lo justo, del concepto de lo justo. Entonces, si entendemos, repito, lo justo como la armonía de la interrelación, podemos entender también que Libra, nuestra parte Libra, es posiblemente la parte que empieza realmente a buscar su autorrealización o a desarrollarse plenamente, incluyendo el otro, incluyendo otra persona, incluyendo los demás seres humanos. Los primeros signos de la rueda zodiacal son posiblemente más enfocados en un desarrollo más particular, más personal, sin necesitar tal vez tanto esa inclusión del otro, de la otra persona. Eso con Virgo ya empezaría la transición, pero realmente a partir de Libra, el séptimo signo, es totalmente necesaria la presencia del otro y el desarrollo, la autorrealización de Libra depende en gran parte de esa relación con el otro. Obviamente sabemos que Libra y Escorpio se autorrealizan mucho más en función de la pareja, pero igual la pareja es como la primera construcción, digamos, que va a incluir al otro ser humano. Entonces, entendiendo esa necesidad de construir o de establecer un puente con otra persona y entendiendo que la justicia es justamente la armonía de la interrelación o de la relación entre dos o más personas, podemos entender esa relación entre Libra y la justicia. Y es por eso que nuestra parte Libra o la parte Libra de la sociedad es la parte que se vincula con la justicia. Y lo que queremos finalmente hacer a través de esas charlas es justamente optimizar o desarrollar plenamente cada una de las partes que nos constituyen o cada una de las partes que constituyen la sociedad. Así que nos toca reflexionar un poco sobre Libra y entender, ¿no?, de qué manera podemos recuperar un poco de eficiencia. Creo que todos estamos bastante claros que nuestra sociedad no es tan justa. O
que la justicia no está tan presente en nuestra sociedad. Y cuidado que aquí no estamos hablando de las leyes. Es cierto que también Libra, específicamente por su grifo de la balanza, se relaciona también mucho con el aspecto legal, con la legalidad, pero no es lo mismo. Justicia y leyes no son lo mismo. Obviamente tienen una relación, obviamente deberían estar en acorde, pero muchas veces podemos darnos cuenta que justamente, ¿no?, en esas diferentes expresiones, como habíamos dicho, de lo justo, lo justo que sería la definición que dimos de la armonía de la interrelación. Después vendría la justicia y después vendría la legalidad o las leyes. Obviamente en cada uno de esos niveles, en cada una de esas expresiones, podemos encontrar fallas y podemos encontrar desviaciones. Y es por eso que cuando llegamos al aspecto más cotidiano que representan las leyes, podemos ver que obviamente hay una gran diferencia entre lo justo y las leyes. Cuidado con pensar que más leyes tengamos, más justicia vamos a obtener. No. De hecho, podríamos considerar que es un poco tal vez el opuesto, ¿no? Tenemos esa frase de un filósofo antiguo romano que nos decía que más leyes, menos justicia. Más leyes, menos justicia. Y estamos hablando de siglos atrás. Pero creo que en la actualidad es aún más evidente porque el número de leyes va aumentando, parece, con cada siglo. Y como decíamos, no es por eso que vemos más justicia. Entonces, ¿por qué esa idea de más leyes, menos justicia también? Porque posiblemente creo que todos, de alguna manera, sin necesidad de leyes, tenemos un entendimiento de lo que es la justicia o de lo que sería justo o injusto. Ahí no estoy entrando, digamos, en esa corriente filosófica que nos dice que la justicia es una virtud y como virtud es una expresión del alma, que también obviamente reforzaría esa idea de que adentro de nosotros tenemos finalmente un entendimiento desarrollado o no, a través de la educación, a través de ciertos elementos, pero que tenemos en sí, en nuestra esencia, un entendimiento de lo que es justo. Y posiblemente por eso, como digo, creo que todos o la gran mayoría de nosotros podemos decir que es justo o que es injusto. Podemos decir que si alguien coge lo que no le pertenece, obviamente no es justo. Podemos decir que si alguien miente para enriquecerse o para su pequeño interés personal, obviamente no es justo. Que si en la sociedad alguien está despedido de su trabajo por razones que llamamos económicas, una recesión económica, despedimos a esa persona de su trabajo y después el banco le va a coger la casa porque no pudo pagar su deuda. Eso no es justo. Que el hombre esté totalmente al servicio de la economía no es justo. Tenemos miles de ejemplos que cada uno va a poder encontrar de injusticia. Que si una persona ha trabajado toda su vida, ha entregado años de esfuerzo, de tiempo en su trabajo, para después recibir una jubilación
miserable no es justo. No necesitamos decir de leyes para decirnos eso, para decir si es justo o no. Lo sabemos, lo intuimos. Así que posiblemente es por ese aspecto de que se nos puede decir que más leyes, menos justicia. De hecho, muchas veces podríamos hasta pensar que las leyes estén creadas de manera que refuerzan ciertas injusticias. Tenemos a veces una cierta impresión que las leyes se hacen para favorecer ciertos intereses, no para favorecer la justicia, para favorecer intereses particulares, personales. De la misma manera que, desgraciadamente, muchas veces pensamos que ir a un juicio o ir delante de un juez significa una cierta subjetividad, significa parcialidad. Podemos pensar de que finalmente los jueces nos dan la impresión a veces de estar influenciados por tal vez aspectos económicos, influenciados por ciertas ideologías, influenciados por presiones de varios tipos. Eso es la impresión que tenemos en la actualidad y hay muchos ejemplos, desgraciadamente, que nos llevan a tener esa impresión o esa percepción. De hecho, si seguimos en ese aspecto más vinculado con las leyes y con los jueces, las personas que tienen que asegurarse que se aplique supuestamente la justicia, también podemos preguntarnos si es justo que de manera general ni les conozcamos. ¿Quiénes son esos jueces? Personas tan importantes, con tanto poder. No voy a hablar de un poder divino, pero el poder de decidir si eso está bien, está mal, es justo o injusto, si mereces castigo o recompensa. Ese enorme poder, no sabemos quién tiene ese poder. No sé si sería más justo elegir a esas personas. Más justo conocerlas, conocer su recorrido. Y no hablo de estar seguros de que tienen ciertos títulos académicos. No estamos hablando de eso. Yo no estoy hablando tal vez de un dentista que dentro de un estudio académico durante ciertos años puede aprender a ejercer su oficio de manera muy eficiente. Pero un juez, estamos hablando de jueces, de ejercer la justicia. ¿Será que la justicia simplemente se aprende en un establecimiento educativo? ¿No será más bien que la justicia se ha expresado desde pequeño? ¿O se ha educado, debería haber sido educado desde pequeño? ¿No sería que nosotros deberíamos asegurarnos que esos jueces son personas desde muchos años atrás, personas que siempre han demostrado ser justas? ¿No sería más justo? Podemos reflexionar también sobre ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de los jueces y de la aplicación de la justicia en un país. Ahora, obviamente, tiene que haber también un estudio, obviamente, una parte académica, yo diría, en relación con el estudio justamente de lo que son las ideas de la justicia, los conceptos de justicia. Eso también es fundamental. Obviamente, esa gente también debería
haber estudiado, leído a todos los grandes pensadores que se han acercado a la justicia. Desde los antiguos griegos que conocemos como Platón, Aristóteles, que han escrito mucho sobre la justicia, hasta los más cercanos a nosotros, de los más influyentes, posiblemente el John Rawls. Claro que tienen que haberles estudiados también. No es solamente de leer leyes, de memorizar las leyes. Como dijimos, las leyes son un aspecto posiblemente lo más básico posible. Hay que ir también al aspecto superior, a la abstracción, al concepto. Entonces, deberían obviamente haber estudiado esos grandes filósofos o esos personajes ilustres que han hablado de la justicia a lo largo del tiempo. Entender, como dijimos, los varios conceptos de justicia, que sea la justicia universal, la justicia particular, que nos habla Aristóteles, y después dentro de lo particular, la justicia equitativa, la distributiva, la conmutativa. Obviamente se debería tener también ese entendimiento. Digo, esa doble formación, la formación como del carácter de la persona y obviamente la formación académica. Y dentro, creo, de la formación académica, como decíamos al inicio, un concepto de la justicia que se encuentra muy a menudo, especialmente entre los antiguos griegos, es la justicia como virtud, como expresión del alma. Y también después creo que a lo largo de los conceptos sobre la justicia que vamos a entender y que vamos a encontrar a través de esos filósofos o pensadores, veremos un eje central. Tal vez ese eje central nos podría dar realmente un elemento de entendimiento de la justicia y un elemento después al momento de aplicar esa justicia. Entonces, ¿cuál sería ese eje central? También podemos profundizar un poquito más sobre eso. Como dijimos, desde Aristóteles nos decía que la justicia es dar a cada uno lo que merece o dar por mérito a cada persona. Más cercano en el tiempo también podemos acordarnos de Karl Marx, él también, que nos dijo sobre la justicia, dar a cada uno según su capacidad o según su necesidad. Entonces, mérito, capacidad, necesidad. También vamos a encontrar otras citas, posiblemente que resumen o que dan aún más profundidad a esas primeras citas de Aristóteles y de Karl Marx. Por ejemplo, tenemos a Ulpiano, antiguo romano, y más tarde a Santo Tomás de Aquino, que también nos dicen hay que dar a cada uno lo suyo. Es interesante porque esa frase ha sido pronunciada muchas veces a lo largo del tiempo y a través de todos esos personajes que han reflexionado sobre la justicia. Dar a cada uno lo suyo. Obviamente, Santo Tomás de Aquino lo relacionaba por su inclinación religiosa, lo relacionaba también con lo que Dios nos da. Pero llegaba a la misma frase, dar a cada uno lo suyo. Ese es el eje, tal vez, que podríamos considerar y explorar en relación con la justicia. Pero obviamente vamos a entrar en temas un poco más existenciales o filosóficos para definir cuál es lo suyo, a qué se refiere con lo suyo o lo nuestro. Y ahí nos daremos cuenta que mucho
tiene que ver justamente con nuestro entendimiento de quién es el ser humano y cuál es entonces lo suyo. Es decir, si yo considero el ser humano como una personalidad no formada de cuerpo, pensamientos y emociones, obviamente dar a cada uno lo suyo va a significar satisfacer de alguna manera todos esos caprichos. Caprichos del cuerpo, caprichos de las emociones o caprichos de los pensamientos. Mi cuerpo me va a pedir comer esto o hacer esto para sentirse bien y va a ser justo darle lo que pide. Según mis emociones, según mi expresión emocional, también voy a pedir algo y entonces lo justo sería satisfacer cada una de esas emociones. Lo mismo con cada pensamiento. Vamos a intentar satisfacer, ¿no? Dar satisfacción a cada uno de los pensamientos de los seres humanos, que es un poquito también a nivel de pensamiento lo que podríamos relacionar con el entendimiento actual de la libertad, ¿no? Cada uno tiene la libertad de decir lo que quiere. Lo mismo con la justicia. Bueno, hemos hablado de la libertad con Acuario, ¿no? También con otra parte aire nuestra, pero hay un poquito esa misma, digamos, ese mismo conflicto intelectual o de reflexión, ¿no? que está llegando. Todo depende de cómo consideramos el ser humano, repito. Si no hay nada más allá del pensamiento, entonces es justo dar crédito y mérito a cada uno de los pensamientos de las personas. Pero si por otra parte entendemos el ser humano como un ente en un proceso de evolución, como tal vez un alma en proceso de evolución, si entendemos al ser humano con más allá de esos cuerpo, emociones, pensamientos, con elementos superiores, con una capacidad y un potencial divino, espiritual, como lo quisiéramos llamar, entonces nuestro entendimiento de la justicia va a ser totalmente diferente. No estamos hablando de satisfacer cada capricho. Ya estaremos hablando de guiar y de empujar a que ese ser humano llegue a controlar justamente ese cuerpo, esas emociones y esos pensamientos para permitir la expresión de sus aspectos superiores o de su aspecto espiritual. Y obviamente, con esa percepción no vamos a dar satisfacción a cada uno de los caprichos que hemos hablado. No. Más bien vamos a enseñar al ser humano a que controle esos caprichos, pero entendiendo obviamente que hay una meta que le dará finalmente más satisfacción, por decirlo así. Entonces, repito, para no entrar en esas charlas, ¿no? En mucho detalle con esos temas que estamos desarrollando en otros cursos, en otros talleres, ¿no? Pero podemos reflexionar, obviamente, sobre nuestra relación con el ser humano, nuestra perspectiva de lo que es un ser humano. Y obviamente, según nuestra perspectiva, veremos que desarrollaremos una perspectiva también de la justicia distinta. Pero repito, si pensamos que el ser humano
tiene un aspecto superior, espiritual, divino, por potencializar, por desarrollar, bueno, también tendremos que preguntarnos entonces si es justo tener únicamente enfoques materiales, si es justo solamente desarrollar los elementos inferiores, cuando podríamos justamente empeñarnos, esforzarnos en desarrollar los aspectos superiores. Es justo ser mediocre si tenemos una capacidad de ser virtuoso, de ser noble, de ser grande. Es justo no aprender a reflexionar cuando tenemos una capacidad de reflexión tan alta, tan elevada. ¿Sí? Entonces ahí podemos darnos cuenta que va a surgir nuevas preguntas en relación con la justicia. Así que, repito, básicamente el objetivo de esa charla sería empezar a reflexionar de nuevo sobre nuestra identidad y sobre lo que es entonces la justicia en función de nuestra identidad. Y de forma más global, empezar a reflexionar sobre la justicia, sobre la falta de justicia que vemos en nuestra sociedad y cómo podemos ayudar a mejorar ese aspecto. Si no tenemos desarrollado nuestra parte libre, que se vincula con la justicia, obviamente va a ser difícil desarrollar o recuperar la parte libre de la sociedad.